En este vídeo vamos a aprender a hallar el valor de un ángulo Z si tenemos el valor de la función trigonométrica. Primero que nada vamos a refrescar o explicar qué es lo que significa, qué es lo que es un ángulo de referencia, porque lo vamos a estar utilizando. El ángulo de referencia es un ángulo agudo que se forma entre el lado terminal del ángulo y el eje de X. Ok, vamos a ver aquí 4 escenarios donde el ángulo cae en el primer cuadrante, ¿verdad? Y en ese caso el ángulo de referencia sería el mismo, porque es el lado terminal. El ángulo se forma entre el lado terminal y el eje de X. ¿Ok? Entonces, si fuera que el lado terminal Z está en el lado terminal está en el segundo cuadrante, pues el ángulo de referencia sería entonces esta parte aquí, esta porción, que es el ángulo que se forma entre el lado terminal y el eje de X. Siempre va a ser entonces un ángulo agudo. Por ejemplo, acá si cae en el tercer cuadrante, pues sería esta parte aquí el ángulo de referencia. Y si estuviera en el cuarto cuadrante, Z, ¿verdad? El lado terminal cae en el cuarto cuadrante, pues este sería el ángulo de referencia. Entonces el ángulo de referencia siempre va a ser agudo y siempre va a ser positivo. Si el ángulo, si Z, ¿verdad?, cae en el lado terminal del primer cuadrante, pues como dije, el ángulo de referencia va a ser igual al ángulo. Si cae en el segundo cuadrante, el ángulo de referencia va a ser 180 grados menos el ángulo, o pi menos el ángulo. Por ejemplo, acá, segundo cuadrante. Para calcular el ángulo de referencia va a ser 180 grados, que es media vuelta, menos el ángulo, me va a quedar el ángulo de referencia. Entonces, si es en el segundo cuadrante. Si fuera en el tercer cuadrante, pues va a ser el ángulo de referencia, va a ser el ángulo menos 180 grados. El ángulo completo menos esta parte de 180 grados, me queda esta parte aquí. O el ángulo Z menos pi, 180 grados o menos pi. Me va a quedar esta parte. Y si el ángulo estuviera, el lado terminal estuviera en el cuarto cuadrante, para calcular entonces el ángulo de referencia, yo voy a tener la vuelta entera, 360 grados, menos Z. Y me va a quedar entonces esta porción. O 2pi, la vuelta entera, 2pi, menos Z, me va a quedar ZR, el ángulo de referencia. 2pi menos Z. O 360 grados menos Z. Bueno, vamos a ver entonces para qué nosotros vamos a usar esto. Lo hemos estado usando anteriormente, pero ahora vamos a usarlo nuevamente. Como les decía, vamos a calcular en este caso, yo tengo seno de Z es .6635 y yo quiero aproximar Z, sabiendo que Z es un ángulo agudo. Bueno, lo que quiero saber entonces es cuál es el ángulo Z. Y aquí lo que tenemos es al revés de lo que teníamos siempre. Nosotros tenemos un ángulo Z y le aplicamos la función seno y nos da un valor. Así que lo que queremos ahora es hacer al revés, ¿verdad? Que es la función inversa. Así que lo que vamos a buscar, Z va a ser seno inverso, la función inversa de 0.6635. Si al buscarle a Z el seno nos da esto, a buscarle a esto seno inverso nos tiene que dar Z. ¿Okay? Y sabemos que Z es un ángulo agudo, por lo tanto va a estar entonces, si el seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, pero si estuviera en el segundo cuadrante entonces no sería un ángulo agudo, así que tendría que ser un ángulo en el primer cuadrante, ¿verdad? Entonces, busco la calculadora. ¿Dónde la tengo? Por aquí. Ok. Buscamos la calculadora. Y vamos a tener 0.6
.6635. Y si yo lo tengo en grados marcado, pues cuando yo busco inverso de seno, en algunas calculadoras hay que poner inverso de seno, en otras aparece seno a la menos 1, ¿verdad? Seno menos 1, seno inverso. Esto no es un exponente, pero es la notación. Entonces me da 41.57 grados, porque yo lo tenía en grados. 41.57. Si yo lo quiero en radianes, pues entonces tengo que haber marcado radianes. Y entonces vamos a hacerlo de nuevo. .6635 inverso seno. Y entonces tengo que es .7255 en radianes. ¿Ok? Así que yo puedo tener, hay que siempre fijarse en qué está o en qué lo quiero colocar, si lo que quiero es grados o radianes. Bueno, en este caso es solamente un ángulo, porque aunque yo sé que el seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo, como aquí me dice que Z es un ángulo agudo, pues está refiriéndose entonces solamente al del primer cuadrante. Así que el ángulo es 41.57. Si yo quiero verificar, pues sencillamente pongo 41.57 en grados y busco seno y me da .6635, que es lo que me daba. Y lo mismo si lo hago en radianes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver estos ejercicios. Yo tengo aquí que aproximar el valor de Z dado todos estos que me dan acá. Si yo sé que seno de Z es 0.5, bueno, seno de Z es 0.5, aunque no hace falta calculadora, pues nosotros podemos, eso es una de las que se supone que pues podamos aprendernos de memoria, ¿verdad? Seno de Z es 0.5, para Z es igual a 30 grados, pero lo podemos buscar en la calculadora. Y entonces si tenemos aquí en grados, tenemos 0.5, buscamos inverso seno y nos da efectivamente 30 grados. ¿Bien? Si lo quiero en radianes, pues tenemos que haberlo puesto aquí en radianes. Vamos a buscar entonces coseno de Z, tal que coseno de Z es 0.5, así que lo que yo voy a buscar es aquí. Z es igual a coseno inverso de 0.5. Acá busqué Z igual a seno inverso de 0.5 y me dio 30 grados. Acá vamos a ver, esta es otra de las que se supone que no sepamos. 0.5 está en grados, inverso coseno, y nos da 60 grados. ¿Okay? Entonces, nosotros sabemos que seno de Z es positivo en el primero y en el segundo cuadrante, así que además de 30 grados, que es en el del primer cuadrante, yo tengo que buscar el del segundo cuadrante también. Y el del segundo cuadrante va a ser esto que me va a dar a mí, cuando yo busco esto en la calculadora, esto que me va a dar va a ser el ángulo de referencia. Entonces, para yo buscar el del segundo cuadrante, vamos a buscar en la tablita de nuevo. En el segundo cuadrante, aquí yo tengo que es el ángulo de referencia, pero si yo despejo para Z, ¿verdad? Z sería 180 menos el ángulo de referencia. Así que en este caso, ¿no? 180, ¿verdad? O 180 menos el ángulo de referencia, que es 30, me va a dar 150 grados. Así que tengo 30 grados o 150 grados, que es el que está en el segundo cuadrante. En el caso del coseno, yo sé que es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Cuando yo busco aquí, este es el ángulo de referencia. Me está dando el del primer cuadrante.
para buscar el del cuarto cuadrante. Vamos a buscar de nuevo acá el cuarto cuadrante, Z, despejo para Z, Z sería 360 menos el ángulo de referencia. Así es que entonces tengo 360 menos el ángulo de referencia y sería 300 grados. Así que tenemos dos alternativas aquí, ¿verdad? De hecho tenemos muchísimas más, porque todos los que sean coterminales con 30 o con 150 serían soluciones a esto, y lo mismo en este caso. Va a haber casos en que me van a poner restricciones y me van a pedir que quieren el ángulo, como en el caso anterior que vimos, que tenía que ser un ángulo agudo. En este caso no me están poniendo ninguna restricción y estamos buscando pues dos de ellos. Si yo busco para verificar coseno de 60 y coseno de 360, busco el coseno, me da 0.5, y 300 busco coseno y también me da 0.5. En el primer caso, busco 30, estoy en grados, busco seno, me da 0.5, y 150 seno también es 0.5. ¿Okay? Vamos a buscar entonces ahora para la tangente de z es 0.5, ¿cuál es el valor de z? Que sería tangente inversa de 0.5. Buscando la calculadora, de nuevo, pues tenemos 0.5, lo tengo en grados, así que busco inversa tangente y me da 26.57 grados. 26.57 grados. Y sabemos que ese es el ángulo de referencia. Ese está en el primer cuadrante. La tangente sabemos que es positiva en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Así es que, ¿cómo vamos a buscar el del tercer cuadrante? Pues buscamos de nuevo por aquí la tablita en lo que nos aprendemos y tenemos que Z sería el ángulo de referencia más 180. Si yo despejo para Z sería el ángulo de referencia más 180 grados. Así es que si le sumo 180 grados a 26.57 me va a dar 206.57 grados. Si aquí le sumo 180 más 206.57, y este sería el del tercer cuadrante, el primer cuadrante y el tercer cuadrante son ambos positivos. Podemos verificar, ¿verdad?, que si tengo ese valor ahí y le busco la tangente me da 0.5, y si tengo 26.57 26.57 en grados y le busco la tangente, por supuesto es una aproximación, así que no va a estar dando 0.5 exactamente, voy a redondear, me da aproximadamente 0.5. Bueno, ahora en estos otros tres, yo no tengo en la calculadora teclas para cosecante, secante y cotangente, pero yo sé que el cosecante de z es el recíproco del seno de z, por lo tanto, esto lo que quiere decir es que seno de z es el recíproco de 2, que es 1/2. Y eso es precisamente lo que tengo aquí. Aquí secante de z es igual a 2, lo que él quiere decir es que coseno de z es igual a 1/2. Y si cotangente de z es 2, entonces tangente de z es 1/2. Y como son los tres que tenemos aquí, no lo vamos a volver a hacer, ¿verdad? Pero es para ilustrar. Bueno, seguimos por aquí y en este caso vamos a aproximar el valor de z a la décima de grado más cercana, y me dan una restricción, me dicen tangente de z es negativo 0.4623, y me dan una restricción de que quieren el valor de z
entre 0 y 360 grados. En ese caso, nosotros vamos a buscar con la calculadora igual, ¿ya? Negativo punto 4623, punto 4623 negativo, y voy a buscar entonces el inverso de la tangente y lo tengo en grados. Inverso tangente, y me da negativo 24.81. La tengo. Z es tangente inversa de negativo 0.4623, y me dio que entonces Z es negativo 24.81. Bueno, como me lo piden a la décima del grado más cercano, pues vamos menos 24.8. Ahora, el ángulo de referencia va a ser siempre, ¿verdad? Lo que me va a ser o esto o esto va a ser el opuesto. Así que el ángulo de referencia va a ser 24.8, ángulo positivo, 24.8. Entonces, nosotros vamos a ver, la tangente es negativa en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. ¿Okay? Segundo cuadrante y cuarto cuadrante. Con el ángulo de referencia vamos a buscar estos dos valores. En el segundo cuadrante, buscarlo por aquí, vamos a ver que Z, despejando para Z, sería 180 menos el ángulo de referencia. Así que Z va a ser 180 grados menos el ángulo de referencia. Y eso va a ser 180 menos 24.8. Eso va a ser 155.2. ¿Bien? Y ese va a ser el que está en el segundo cuadrante. Y para el que está en el cuarto cuadrante, entonces Z va a ser 360 menos el ángulo de referencia. Así que Z va a ser 360 menos el ángulo de referencia. Y eso, si lo buscamos en la calculadora, va a ser 335.2. Ese va a ser el del cuarto cuadrante. Porque me están pidiendo que esté entre 0 y 360 grados. Bien, así que eso serían las dos respuestas para o sea, los dos valores de Z para el cual la tangente, los dos valores de Z entre 0 y 360 grados, para el cual la tangente es negativo 0.4623. Y lo pueden verificar con la calculadora, que eso da así. Vamos a hacer un último ejercicio y tenemos que aproximar el valor de Z en radianes a 4 lugares decimales. Si coseno de Z es negativo 0.3842 y Z está entre 0 y 2pi. Vamos a buscar por aquí entonces la calculadora y tenemos 0.3842. Tenemos que colocarlo en radianes y ese valor es negativo. Entonces, vamos a buscar ahora, Z va a ser coseno inverso de negativo 0.3842. ¿Ok? Con la calculadora entonces, buscamos el inverso coseno y eso nos da 1.9651. Nos están pidiendo a 4 lugares decimales. 1.9651. ¿Ok? Ese valor, recordamos que pi es aproximadamente 3.14, pi medios va a ser aproximadamente 1.57, por lo tanto
este valor es más que pi medio, pero, ¿verdad?, menos que pi, por lo tanto está en el segundo cuadrante. Este que está aquí va a estar en el segundo cuadrante. Nosotros sabemos que que el coseno es negativo en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. Bueno, en este caso yo voy a tener que buscar el ángulo de referencia, y el ángulo de referencia, si tengo que z, ¿verdad?, está en el segundo cuadrante, pues el ángulo de referencia va a ser 180 menos z. ¿Ok? Así que vamos a buscar por aquí, el ángulo de referencia va a ser, bueno, 180 pi. Pi, en este caso estamos en radianes, menos z, que sería pi menos z, y z es 1.9651, y eso me da el ángulo de referencia 1.1765. ¿Ok? Este es el ángulo de referencia. Esto parece aquí como si fuera negativo, así que vamos a arreglarlo. .1765. Entonces, este es el ángulo de referencia. Ya yo tengo el del cuarto cuadrante, del segundo cuadrante, me falta el del tercer cuadrante. Y para el tercer cuadrante, sabemos que entonces z es, despejando para z, el ángulo de referencia más 180. Entonces tengo que z va a ser el ángulo de referencia más 180, si fuera grados, pero más pi. Más pi. Así es que tengo ese valor que tengo ahí, le sumo pi, y tengo 4.3181. Y 4.3181 es un ángulo en el tercer cuadrante. ¿Sí? Bueno, pues hasta ahí este video. Recuerden que pueden comunicarse a través del correo electrónico o por el canal de YouTube.